de Jesucristo el Salvador, de su amor hacia nosotros, dando su vida en una cruz. Es tiempo ya de hablar de Cristo y su evangelio proclamar a aquellos que no le conocen. El su perdón quiere brindar. Es tiempo ya hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesará al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Vemos la gente como perece en este mundo de dolor. Niños que mueren maltratados, ya no hay amor ni compasión. Es tiempo ya de prepararnos. Jesús. Es hora de que todos los habitantes de Tennessee se defiendan. Hasta que no haya una vacuna para el COVID-19, esta es la cara de un luchador. Muy pronto volverá y ha de buscar a los valientes que proclamamos su verdad. Es tiempo ya de hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesarán al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Jesús vendrá. Oh, sí vendrá. Pues Dios a tu lado está.
pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Oh, no llores ya. No llores más. Pues Dios a tu lado está. Siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más aquí presentes, ¿verdad? Es un placer para nosotros estar siempre aquí reunidos con ustedes una vez más a través de el ministerio siguiendo sus pisadas. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, mis amados hermanos, de estar una vez más con ustedes para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta maravillosa noche le pusimos al tema la base para amar. Amén. Un tema muy interesante, mis amados hermanos, ya que nos encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, su verso 21 al 23. Ahí es donde vamos a estar meditando. Ahí nos encontramos en esta maravillosa noche y pues vamos a meditar, hermanos, este pasaje tan precioso de las Sagradas Escrituras. Gracias por su compañía en esta maravillosa noche, así que el Señor bendiga sus vidas. Gracias, hermana Flor González, por estar en sintonía. También saludos a nuestro hermano Gerardo. Muchas gracias, hermano. Bendiciones y bendiciones a nuestra hermana Delfina Tzuk. Amén. Muchas gracias, hermana, por estar en sintonía.
y a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que nos van a estar sintonizando. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos, Padre, la esperanza, Señor, de estar una vez más aquí, Padre, una vez más, Padre Celestial, para meditar tu palabra con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, si alguno de ellos se encuentra enfermo, Padre, está padeciendo dolores, necesidades, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos, Señor, para que usted supla la necesidad de cada uno de ellos, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno, y conforme a lo que ellos necesitan, Señor. Gracias, Padre. También te pedimos por aquellos que no han creído en tu palabra, Señor, para que tu palabra obre, Padre, en sus mentes y en sus corazones. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre. También ponemos a la familia de nuestra hermana Carmen Osuna Casa, Padre, en sus manos, Padre Celestial. A ella, a su mamá también, te pedimos que se recupere prontamente, Padre. Y a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que puedan estar enfermos, bendígalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos entonces a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, su verso 21 al 23. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Estos pasajes, hermanos, el apóstol Pedro en el verso 22 habla de que los creyentes debemos amarnos unos a otros. Pero es necesario que los creyentes, dice la palabra, se amen de verdad, con un amor no fingido. Como he estado diciendo, hermanos, esta carta, bueno, yo lo veo desde el contexto de persecución que ellos estaban padeciendo y estaban por padecer. Entonces, es importante, ¿verdad?, ver cómo en los versículos anteriores, cómo el apóstol Pedro se dirige a ellos, ¿verdad? Primeramente dándoles a entender que ellos ya son hijos de Dios. Luego les pide también que tengan su esperanza puesta en la gloria venidera. Y para mantener esa esperanza también les habla de la santidad, para que ellos puedan soportar, ¿verdad?, todas las pruebas, tienen que practicar la santidad. También les habla en el verso 18 al 20 que ellos ya han sido comprados con cosas no corruptibles, no con cosas corruptibles, dice la palabra del Señor. Esto para que los hermanos tengan confianza, ¿verdad?, tengan su fe puesta en Dios. Y ahora les habla que es necesario amarse. Es necesario amarse, hermanos, como por ejemplo ahí se va dirigiendo, ¿verdad?, a las iglesias que estaban en Asia Menor. Como congregación es necesario que haya amor. En los creyentes, ¿verdad?, tiene que haber amor. En este caso ellos iban a padecer persecución. Y lo peor de todo ahí sería, ¿verdad?, una división, estar peleados, estar enojados entre ellos mismos. Eso hubiera sido una dificultad tan grande. Entonces, para poder practicar la santidad, para poder tener fe, para poder tener esperanza, hay que amar. Pero hay que amar con un amor de verdad, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso le pusimos, ¿verdad?, a este tema la base para amar. Por ejemplo, hermanos, el amor, ¿verdad?, es importante en las parejas. Si hablamos de las parejas, ¿verdad?, a veces las parejas, su base para amar a veces es la belleza, ¿verdad? Ellos se enamoran y aman porque ven a la mujer o al hombre que ellos quieren. Pero lamentablemente cuando la belleza se va, termina, ¿verdad? Lamentablemente a veces las familias se rompen
porque es un amor que no es verdadero. No es un amor, ¿verdad? Que está fundamentado en una base sólida, una base que nunca pase, ¿verdad? Otras personas fundamentan, ¿verdad?, su amor en el dinero, se casan por conveniencia o salen con las personas por conveniencia, y cuando se acaba el dinero, pues se acaba el amor. Y así es, hermanos. Entonces, otros solamente aman a los que son como ellos, ¿verdad? Si es como yo, si hace lo que yo hago, entonces voy a amarlo, si no, no. Y ese no es el amor verdadero. Entonces, el creyente tiene que desarrollar un amor verdadero. Pero para poder desarrollar este amor verdadero, tiene que fundamentar, ¿verdad?, ese amor en la base correcta. Y la base correcta de ese amor es el Señor Jesucristo. Es Jesús la base correcta de nuestro amor, ¿verdad? Si amamos a Jesús, vamos a poder amar a los demás, amar a otras personas. Y el apóstol Pedro habla inspirado por el Espíritu Santo, pero como también de su misma experiencia. Acordémonos que el apóstol Pedro, cuando fue el Señor Jesucristo arrestado, y dice la palabra del Señor que Pedro negó a Jesús 3 veces. Él renegó de Jesús, maldició el nombre de Jesús públicamente. Esto fue verdaderamente algo, hermanos, duro, ¿verdad? Que quizás nosotros no lo hacemos de una manera verbal, pero el apóstol Pedro sí. Y el Señor Jesucristo, hermanos, sabía que al apóstol Pedro le hacía falta amar. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra que el Señor andaba allá por el mar de Galilea, y dice la palabra del Señor que le preguntó al apóstol Pedro si lo amaba. Dice la palabra que le preguntó 3 veces. Pedro tenía que estar completamente seguro de amar a Jesús. Y cuando el apóstol Pedro confesó 3 veces que verdaderamente él amaba a Jesús, entonces Jesús le dijo, cuida a mis ovejas, ámalos. Cuidar significa amar. Si el Señor pone algo en nuestras manos es para amarlo, para apreciarlo, pero no podemos apreciarlos, no podemos amarlos si no amamos a Jesús. Entonces, la base de nuestro amor, hermanos, la base del amor, ¿verdad?, para el creyente es Jesús. Si el creyente sabe amar, todo va a fluir bien. Si el creyente ama a Jesús, todo va a fluir bien. Él va a tener la capacidad de amar a los que están a su alrededor, de amar a los que son como Él y de amar a aquellos que no son como Él. Por ejemplo, ahí ellos van a ser perseguidos, ¿no? Y más adelante el apóstol Pedro dice que hay que presentar defensa de nuestra fe humildemente. Más adelante vamos a llegar ahí. Pero ahí se está refiriendo a cómo enfrentar, hermanos, a aquellas personas que los iban a perseguir. Ellos tenían que tener un buen carácter, el carácter de un creyente para poder conversar, ¿verdad?, aún con aquellas personas que los perseguían. Entonces, la palabra está demandando un amor verdadero, y para esto hay que fundamentarlo, hermanos, en el Señor Jesucristo. Amaos los unos a los otros, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos entonces a ver aquí, por ejemplo, mira, pues, aquí tengo una fotografía, me gusta mucho a mí el fútbol, hermanos, es la verdad, y aquí hay una fotografía, ¿verdad?, de unos niños jugando, de un equipo, de 2 equipos, se podría decir, ¿verdad?, que no se distinguen. Pero cuando hay 2 equipos en la cancha, este equipo tiene que tener, hermanos, unidad para poder derrotar, para poder ganar al otro equipo, ¿verdad? Si no hay unidad, no van a poder ganar, entonces van a perder. Y el cristianismo es igual. Para que el cristiano pueda, ¿verdad?, perseverar en esta tierra, tiene que estar unido a Jesús, tiene que amar a Jesús. Para que nosotros podamos tener unidad, tenemos que tener amor. Si no tenemos amor y no sabemos amarnos unos a otros, entonces puede que tengamos amor fingido, ¿verdad? No estamos poniendo, nuestro amor no está edificándose, ¿verdad?, en la base que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que a veces nos pasamos en el lado contrario, ¿verdad? Por ejemplo, hay 2 equipos y cada equipo tiene que jugar unido para poder ganar. Y nosotros a veces jugamos un ratito, ¿verdad?, en el equipo contrario y estamos jugando o atacando a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Esto es verdaderamente lamentable. Y el apóstol Pedro quería evitar eso, ¿verdad? En el lapso de tiempo que iban a vivir nuestros hermanos de persecución, ellos tenían que amarse, ¿verdad? Amarse para poder
perseverar en esos momentos difíciles que iban a atravesar. Entonces el amor es fundamental, hermanos, para todos los tiempos. El creyente tiene que amar de verdad para que pueda desarrollar una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver, mis amados hermanos, dos puntos para meditar. Dos puntos para meditar, para poder amar, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar de, como el punto número 1, nuestra fe y esperanza tienen que estar basadas en Dios. Y número 2, amados unos a otros. Para que una familia pueda vencer toda dificultad, debe tener amor. Lo peor sería luchar contra el enemigo y aún contra tu propia familia. Si en una familia no hay amor, entonces no hay esperanza que puedan permanecer unidos. Nosotros somos una familia. Miren, aquí va, por ejemplo, aquí va, se podría decir, ¿verdad? No sé si es una hermana, ¿verdad? Con sus dos hermanitos, o también puede ser una mamá con sus dos niños, pero hay unidad, es una familia. Y van agarrados de la mano y van corriendo juntos, ¿verdad? Y es obvio que van a llegar a donde ellos quieren llegar. Se están divirtiendo, van con gozo, van con alegría. Es lo que debe haber, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? En las congregaciones. Debe haber amor, debemos trabajar unidos. Pero para eso es necesario que desarrollemos el amor que Dios quiere, ¿verdad? Para los creyentes. Entonces, como punto número 1, nuestra fe y esperanza en Dios. Para poder amar, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, tenemos que tener nuestra fe. Primeramente, vamos a tener claro, ¿verdad? Como tengo aquí en el inciso A, todos debemos tener claro, como punto número 1, nuestra fe. Primera de Pedro 1:21. Dice la palabra del Señor, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, es importante la fe, hermanos, para que nosotros podamos desarrollar un amor verdadero, primeramente a Dios y luego hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Si no tenemos fe, entonces, hermanos, no tenemos una fe fundamentada, pues, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, lo que va a pasar es que, pues, no vamos a agradar a Dios como Él quiere, ¿verdad? No vamos a tener la capacidad de amar, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 13, podemos entender todas las profecías, todos los misterios que hay en las Sagradas Escrituras. Podemos aún, dice, dar todos nuestros bienes a los pobres. Podemos aún, dice, entregar nuestro cuerpo para ser quemado en favor de otro. Pero si no hay amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso es que la base, hermanos, para poder amar adecuadamente, como punto número 1, es la fe. La fe tiene que estar fundamentada en nuestro Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 y su verso 6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible amar. Sin fe es imposible, hermanos, poder perseverar. Hay que tener fe. Entonces, es importante tener, hermanos, clara, ¿verdad?, nuestra fe. Inciso A, por medio de quién creemos, ¿verdad? Tenemos que tener claro por medio de quién creemos. Por ejemplo, yo creo, ¿verdad?, por medio del Señor Jesucristo. Él es el medio de mi fe. Entonces, mi fe, ¿verdad?, no está basado, pues, en las cosas, ¿verdad?, que se pueden tocar. Mi fe no está basado, pues, ¿verdad?, en mi familia. Mi fe no está basado en mis posesiones. Mi fe no está basado en mi salud. Mi fe no está basado en mis hermanos. Mi fe no está basado en lo que hacen mis hermanos. Mi fe no está basado, hermanos, en lo que acontece en la sociedad. Porque si mi fe está basado en cualquier cosa que se pueda tocar, ¿verdad?, entonces es una fe que no puede permanecer, porque es que las cosas
materiales, hermanos, pasan, se deshacen, se destruyen, ¿verdad? Si yo tengo mi fe puesta en un hermano y si el hermano se queda, yo también me puedo quedar. Si el hermano se desvía, yo también me puedo desviar. Si el hermano, ¿verdad?, me desprecia, como mi fe está basada en él, entonces yo no voy a seguir, me voy a quedar. Por eso nuestra fe, ¿verdad?, es individualmente fundamentada en Dios, en Dios. En un hogar hay, ¿verdad?, un matrimonio. Y el hombre tiene que tener su fe en Dios. La mujer tiene que tener su fe en Dios para que puedan agradarse unos a otros, ¿verdad? Y para que puedan resistir, ¿verdad? Si alguno pierde la fe, pero el otro no, ¿verdad? O sea, puede que alguien es diferente, el otro va a actuar diferente, va a actuar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y eso va a hacer que el otro también pueda actuar igual. Pero si los dos no tienen su fe puesta en Dios, si tienen su fe puesta, ¿verdad?, en lo que ellos hacen, en cualquier cosa que el hombre haga, la mujer va a perder la fe. En cualquier cosa que la mujer haga, el hombre va a perder la fe, y aquí puede pasar una desgracia. O sea, se divorcian, se agreden físicamente, se agreden verbalmente, agreden a los niños, y total que, hermanos, es una desgracia. Y lo mismo pasa en las congregaciones. Tienen que haber fe. Tenemos que ser cristianos, ¿verdad?, maduros, que pongamos nuestra fe en Dios. Por ejemplo, aquí ellos iban a pasar una gran persecución donde iban a ser amenazados por creer en Jesús. Ellos tenían que tener puesta, ¿verdad?, su fe en el Señor Jesucristo, fundamentada su fe en el Señor Jesucristo, para que iban a poder soportar todo lo que iban a pasar. Sufrimiento, dolor, pobreza, persecución, hambre, cárcel, muerte, ¿verdad? Tenían que tener claro en quién habían creído. Si no tenemos claro en quién hemos creído, entonces no estamos capacitados para poder amar de verdad y sobre todo para poder perseverar, hermanos. Inciso B, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? Tenemos que tener claro en quién está puesta nuestra confianza. Inciso C, ¿por qué confiamos en él? ¿Verdad? O sea, primeramente tener claro en quién creemos, por medio de quién creemos, en quién tenemos puesta nuestra confianza y por qué confiamos en él. Hay que tener claro por qué confío en el Señor Jesús, por qué creo en Dios, por qué confío en Dios. Inciso D, esta palabra viene del griego pistis, ¿verdad? La palabra fe o confianza también. ¿Qué significa, mis amados hermanos, credibilidad? Algo creíble. ¿Qué significa convicción, verdad? Tiene que tener el creyente una convicción. Inciso E, ¿por qué creemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestra convicción, verdad? Una convicción que venga lo que venga, yo no voy a renunciar mi fe, porque estoy convencido, ¿verdad?, de lo que he creído. Inciso F, porque estamos seguros de que la promesa de Dios es veraz. Ahí lo dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:11, que debemos estar, hermanos, esperando, ¿verdad?, la gloria venidera, que se va a manifestar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, es ahí donde debe estar puesta nuestra esperanza. Lo mismo dice también nuestra fe, lo mismo dice también Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis muerto en Cristo, buscad primeramente, dice, las cosas de arriba, las que no se ven, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí tiene que estar la fe de los creyentes, sabiendo que cuando el Señor se manifieste por segunda vez, las cosas que se van a manifestar con Él son cosas, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, vamos a poder ver y vamos a poder ser parte de toda la gloria que se va a manifestar. Entonces, no es comparado, pues, con todo lo que pueda suceder en este mundo. Entonces, tenemos que tener claro, mis amados hermanos, nuestra fe, ¿verdad?, para poder continuar en nuestra perseverancia. Número 2. No se basa en cosas corruptibles. 1 Pedro 1:18. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Fíjense. Entonces,
hay que tener claro, ¿verdad?, que nuestra fe está basado sobre algo que no es corruptible, sobre algo que no pierde su valor, sobre algo que no se puede destruir. Por lo tanto, si nuestra fe está basada ahí, entonces nuestra fe es una fe, hermanos, permanente, ¿verdad?, que nada lo puede destruir. Estamos edificando entonces correctamente y por supuesto entonces vamos a poder amar, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor. Inciso A, nuestra fe se basa en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí, ¿verdad? Porque Él fue el que pagó el precio. Entonces, nuestra fe está basada, hermanos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe se basa en su obra redentora. Inciso B. Inciso C. Nuestra fe es real en la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad?, nos convertimos por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio del Señor Jesucristo nos muestra, hermanos, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y dice la palabra que resucitó. Entonces nuestra fe es real. Y por eso debemos tener, ¿verdad?, fundamentada nuestra fe en Él, porque Él resucitó. Dice la palabra en Hechos 3:15, dice la palabra del Señor de esta manera, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿verdad? Ahí, hermanos, es una realidad entonces nuestra fe, porque dice la palabra del Señor por testigos oculares que vieron la tumba vacía, en este caso como el apóstol Pedro y los apóstoles, están claramente convencidos, dando testimonios, poniendo, ¿verdad?, en riesgo sus vidas. No cualquier persona va a testificar algo hasta el punto de morir, ¿verdad?, de dar su vida en sacrificio, si es posible, por anunciar el Evangelio, por anunciar esa gran verdad, que Jesús resucitó, que la tumba estaba vacía y que ellos lo vieron ascender al cielo. Eso no cualquiera lo va a testificar. Y el apóstol Pedro estaba plenamente convencido que Jesús, hermanos, había resucitado. Entonces, ahí es donde está fundamentada nuestra fe. Dice la palabra, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué?, testigos. Ellos lo vieron, hermanos, ocularmente. Y no solamente lo vieron, sino que Él, hermanos, dio toda su vida predicando esta verdad. Entonces, es algo real. Es realidad nuestra fe. No es una fe que no se puede, hermanos, ver, ¿verdad? Es una fe real que nosotros lo vemos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí debe estar entonces fundamentada nuestra fe. Como dicen, ¿verdad?, los científicos, que ellos solamente creen en lo que ven y en lo que tocan. Bueno, pues Jesús resucitó. Jesús resucitó y los apóstoles vieron la resurrección. Dice que Tomás metió su dedo, hermanos, ¿verdad?, en el costado de Jesús. Entonces, hermanos, es tan real nuestra fe, es tan viva nuestra fe, y ahí es donde nosotros vamos a fundamentar nuestra fe. De ahí tiene que depender nuestra fe, mis amados hermanos. En Hechos, capítulo 4, verso 10, dice la palabra del Señor, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora ahí nos habla otra vez de la resurrección, ¿verdad?, y de las maravillas que hacía la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que un hombre, ¿verdad?, que era cojo, había sanado por el poder de la resurrección. Entonces, mis amados hermanos, nuestra fe es real, es una realidad. Jesús resucitó, Jesús no se quedó en la tumba. Por lo tanto, nuestra fe debe estar fundamentada en Él. Si nuestra fe está fundamentada en Él, entonces podemos soportar todo, ¿verdad?, lo que va a venir en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque entonces vamos a poder amar correctamente, como lo manda, ¿verdad?, la palabra de Dios. Romanos 1:4, nuestra fe, dice la palabra, que está fundamentada en Dios por medio de la resurrección. Dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 1 y su verso 4, a quien que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección de los muertos, de entre los muertos, hermanos, del Señor Jesucristo,
En la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros vemos obrando, ¿a quién dice Romanos? Al Padre, ¿verdad? Al Padre, mis amados hermanos. Dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios. Aquí nos está hablando del Padre por el poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos entonces actuando al Padre, vemos actuando al Hijo y vemos actuando al Espíritu Santo, ¿verdad? En la obra redentora, en la resurrección. Entonces nuestra fe, hermanos, está fundamentada en Dios. Como tengo en el inciso D, nuestra fe se basa en el poder de Dios. ¿Por qué en el poder de Dios? Porque en la resurrección participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios actuando, hermanos, en favor de los creyentes. Y nosotros hemos creído entonces en el poder de Dios. Es ahí donde debe estar fundamentada nuestra fe. Inciso E, nuestra fe se basa en Jesús glorificado, ¿verdad? En Jesús glorificado. Dice la palabra en Hechos capítulo 3, verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dios, dice la palabra, que glorificó a Jesús, hermanos. Lo resucitó. Y él resucitó, hermanos, con un cuerpo transformado. Dice la palabra que se fue al cielo y está a la diestra del Padre, porque el Padre lo ha glorificado. O sea que él tiene, hermanos, todo el poder, todo el control, ¿verdad? Toda la autoridad, porque Dios se lo dio. Entonces, mis amados hermanos, en ese Jesús creemos nosotros, en un Jesús glorificado. Es bien importante, porque la palabra de Dios dice que iban a haber muchos, ¿verdad? Falsos Cristos, hermanos, falsos maestros, falsos profetas, hermanos. Y los hubieron en los tiempos de los apóstoles. Ahí fue donde se desarrolló bastante, hermanos. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, habían diferentes Cristos que se predicaban. Pero los hermanos que habían entendido, ¿verdad?, cómo era Jesús, que habían creído en el Evangelio, ellos tenían claro en quién habían creído. En el tiempo actual no es la excepción. Hay falsos Cristos que se levantan. Yo incluso tengo amigos, ¿verdad?, que creen en otro Cristo, que creen en un Cristo, en un Jesús que es de allá del continente asiático. Ellos predican ese evangelio, imagínense. Y si nosotros no tenemos clara nuestra fe, fundamentada nuestra fe en Jesús glorificado, hermanos, puede que nos dejamos engañar. Entonces es importante para poder permanecer en la fe, creer en un Jesús glorificado, ¿verdad? Que no solamente murió, resucitó, fue transformado y dice la palabra que fue glorificado por nuestro Dios. Es ahí, hermanos, donde se basa la fe del creyente. Número 2, nuestra esperanza. Inciso B, nuestra esperanza. Número 1, esto también viene del término griego elpis, esperanza. Inciso A, que también viene del término elpo, que significa esperar con anhelo. Cuando nosotros vemos ahí, pues, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Pedro 1:21 al 23, dice, para que nuestra fe y esperanza. Esta palabra esperanza, pues, no se tradujo pues correctamente, ¿verdad? Pero no tiene todo el significado de la palabra. Pero en sí esperanza significa algo que causa anhelo, que causa gozo. Por ejemplo, el nacimiento, ¿verdad?, de un bebé. Cuando unos padres, ¿verdad?, conciben y la mamá está embarazada y la mamá ya quiere ver a su bebé, ¿verdad? Ya está contento, está alegre. Y el papá igual también, ¿verdad? Está alegre, está a veces, ¿verdad? Como papá, a veces uno juega con el bebé. Cuando el bebé todavía está, uno no lo puede ver, pero lo está uno esperando. Nadie espera un bebé, ¿verdad? Llorando, triste. Es más, ya solo piensa uno cuándo va a llegar el día. Ahí, cuando va a ser su primer hijo de uno, o el segundo hijo también, hermanos. El tercero, ¿verdad? Nosotros queremos más niños, pero los que han tenido niños han experimentado eso, ¿verdad? Uno está contento viendo el día, ¿verdad?, en que van a hacer, cómo va a ser, qué va a hacer, cuando va a estar grande. Y tantas cosas, tantas imaginaciones que vienen a la mente que hacen que sea una esperanza viva. Entonces, la palabra esperanza significa esperar con anhelo, con deseo, ¿verdad? Yo deseo, ¿verdad? Yo deseo ver al Señor Jesucristo. Yo deseo perseverar hasta el fin. Yo deseo ese día glorioso cuando Jesús va a venir. Es algo que tiene que estar
vivo en el corazón del creyente. ¿Y que no por eso hacemos la cena del Señor también? Dice la palabra ya en 1 Corintios 11, 23 al 26, que debemos hacerlo todas las veces que lo hacemos, dice la palabra del Señor, hasta que Él venga, hasta que Él se manifieste por segunda vez. Eso quiere decir que nosotros tenemos esperanza, una esperanza verdadera, hermanos. Entonces, esta esperanza debe causar anhelo, gozo. Si nuestra esperanza es real en Jesús, si nosotros creemos verdaderamente que Jesús resucitó y se fue al cielo y está a la diestra del Padre, creemos entonces que va a regresar por segunda vez. Debemos tener ese anhelo, hermanos, esa esperanza que nos dé anhelo, que nos dé gozo, que nos dé alegría, para que podamos pues desarrollar el amor que Dios quiere, ¿verdad? Si no hay esperanza, ¿cómo vamos a poder amar, verdad? Por ejemplo, se oye el dicho, ¿verdad?, que se dice entre las parejas que están enamorados o que se están enamorando, ¿verdad? Conmigo vas a ser feliz, o yo te voy a hacer feliz, ¿no? Y, ¿verdad? Y vienen otros y comentan, no, es que, ¿cómo lo va a hacer feliz? Ella tiene que ser feliz, él tiene que ser feliz para que ambos puedan ser felices. No, nadie puede ser feliz a nadie. Y entonces, mis amados hermanos, nosotros somos felices en Jesús. Para que podamos reflejar esa felicidad, tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, tener nuestra esperanza puesta en Jesús. Si no tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, no podemos sentir el gozo entonces, ¿verdad? No podemos sentir el gozo, la alegría, y no vamos a tener la capacidad, pues, de transmitirlo hacia nuestros hermanos, de poder amar, ¿verdad? Cualquier cosa nos va a romper, vamos a ser muy frágiles, y eso es lo que no quiere el apóstol. El apóstol quiere que los hermanos sean hermanos desarrollados en una fe verdadera, en una esperanza real, para que ellos lo puedan sentir y lo puedan vivir. Si usted cree que Jesús está a la diestra del Padre, entonces también cree que en cualquier momento va a regresar Jesús. Y eso debe ser algo que nos motive para seguir adelante a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque no siempre vamos a vivir, no siempre va a fluir las cosas bien. A veces las cosas fluyen bien, a veces no. Pero nosotros no debemos perder la alegría de nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra Él pues, dice esperar con anhelo, inciso B, imagínense, inciso D, esperar con deseo y gozo permanente, porque es una esperanza real. Las promesas de Primera de Pedro 1:11, dice la palabra del Señor ahí que cuando Jesús se manifieste, dice la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense, el sufrimiento de Cristo lo anunciaban los profetas, todo lo que Jesús iba a padecer por amor a nosotros, pero después de ese sufrimiento vendría, dice la palabra del Señor, y las glorias que vendrían tras ellos, las glorias, la resurrección, el reino de Dios, ¿verdad? Y ahora la segunda venida, los cielos nuevos, la tierra nueva, la eternidad, los cuerpos transformados, hermanos, un sinnúmero de glorias, de promesas reales que vendrán. Y eso debe ser, hermanos, donde debe estar nuestra esperanza. En Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5 y su verso 9 al 11, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjense, al creyente, Dios no lo ha puesto para ira, dice la palabra del Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos debe darnos gozo eso? Que como yo he creído, ya no estoy puesto para ira, sino estoy puesto, dice la palabra, para salvación, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente. ¿Con quién dice? Con Él. Fíjense, qué gozo. Aquí se ve que el apóstol Pablo lo decía gozoso, contento, ¿verdad? Alegre. Y nosotros sabemos todo lo que el apóstol Pablo había sufrido. Fíjense. Pero él estaba hablando, hermanos, dice, sea que nosotros, dice la palabra, sea que velemos, o sea que estemos despiertos, estamos con Él. O sea que durmamos, dice la palabra, seguimos con Él. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Esa debe ser la esperanza que nosotros debemos tener, hermanos. Eso debe ser lo que nos debe motivar a nosotros a continuar. No las cosas que hacen, ¿verdad?, nuestros hermanos, no las cosas que me hace la hermana,
no porque me hicieron una cara, no porque me despreciaron, ¿verdad? No porque me enfermé, no porque me vinieron tantas cosas, se destruyó mi economía, no porque me dejó mi mujer, porque me dejó mi esposo, no porque mis hijos no se convierten, no porque no hay unidad en la congregación, no, no, debe haber unidad. Si nosotros alcanzamos, pues amar de verdad, pero si no, hermanos, nosotros debemos tener puesta nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ya sea que velamos o durmamos, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, cuando nuestra fe, cuando nuestra esperanza verdaderamente está puesta en Jesús, ¿qué pasa entonces de la palabra? Animaos unos a otros. Y luego dice, edificaos unos a otros. Ahí es donde hay la capacidad, hermanos, de animarse, ¿verdad? Unos a otros. Porque si yo creo en Jesús y usted cree en Jesús, entonces usted me va a animar a mí, usted me va a apoyar a mí, ¿verdad? Usted no va a venir a destruirme a mí. Usted no va a venir a alejarme a mí. Usted va a animarme, ¿verdad? Y yo lo voy a animar a usted. Usted me va a edificar a mí y yo lo voy a edificar a usted, porque ambos tenemos la misma fe. Ambos tenemos clara la fe en Jesús y ambos tenemos claro nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde se desarrolla pues el amor, ¿verdad? Mutuo, donde verdaderamente nos ayudamos unos a otros mutuamente. Fíjense qué maravilloso es la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que vamos a finalizar aquí y luego vamos a continuar con el siguiente punto la próxima semana. Pero estamos viendo, ¿verdad?, las bases para poder amar. Porque hay que amar de verdad. Y todo depende, pues, ¿verdad? Si desarrollamos una fe real, puesta adecuadamente donde debe estar, y una esperanza verdadera, también donde debe estar. Número 2, en Dios, que nos ha dado evidencias. Entonces, nuestra esperanza tiene que estar en Dios, porque Él nos ha dado evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? Inciso A, porque resucitó y glorificó y exaltó a Jesús con poder. Romanos capítulo 1 y verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él, hermanos, resucitó a Jesús. Jesús es la clara evidencia de nuestra fe. Jesús es la clara evidencia de la resurrección. Jesús es la clara evidencia del poder de Dios, donde vemos obrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese poder nosotros hemos creído, como dice el Evangelio, la carta de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, dice la palabra del Señor. Es poder de Dios, claro, porque Dios es la obra de Dios, hermanos, en el que nosotros hemos creído en el poder de Dios. Entonces, esa es la evidencia real, palpable, ¿verdad? La resurrección de Jesús, por cuanto, ¿verdad? Todos los que han creído se han convertido y muchos han muerto por esa fe, por ese evangelio. Y nosotros, hermanos, que vamos a pasar muchas cosas, ¿verdad? Tal vez muchos momentos bonitos, positivos, pero también cosas que van a venir, querer destruir nuestra fe, querer destruir nuestra esperanza, querer destruirnos, ¿verdad? De alejarnos de Jesús, pero hermanos, no nos olvidemos, ¿verdad?, de la clara evidencia del poder de Dios, que Jesús resucitó. Inciso B, porque le ha dado gloria. En Hebreos capítulo 2, verso 9, dice la palabra que Jesús es el primer ser humano, ¿verdad? 100% hombre. Nosotros creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero como representación, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a tener en el futuro, Jesús es el primer ser humano que está a la diestra del Padre, coronado de gloria. Entonces, esa es una clara evidencia. Inciso C, porque es fiel a sus promesas. Hebreos capítulo 10 y su verso 23 dice la palabra del Señor de esta manera. En la carta de Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos viva nuestra esperanza, tiene que ser real, tiene que ser presente en todo tiempo, no importa, ¿verdad?, de qué está pasando a nuestro alrededor, nuestra esperanza es real porque creemos en Dios y Dios es fiel a lo que prometió porque nos lo muestra a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Y el mismo Jesús dice también allá en Mateo 28, 19 al 20, un texto bien conocido, ¿verdad? Donde dice la palabra toda autoridad, Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad, porque él, hermanos, fue coronado, dice la palabra, de gloria. Dios le dio toda la gloria al Señor Jesucristo. Y él es el 100%, ¿verdad? Hombre que está a la diestra de Dios, ¿verdad? Coronado de gloria. Y un día nosotros, hermanos, vamos a estar allá también. Ahí lo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, verso 9 en adelante. Que también Jesús llevará, pues, bueno, ya llevó, dice la palabra, muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Entonces, es una evidencia real, hermanos. Inciso D, porque ha derramado su espíritu en nuestros corazones. Claro, Jesús, hermanos, cuando se fue al cielo, dijo que rogaría al Padre que mandara otro consolador en su nombre. Y ese consolador es el Espíritu Santo que fue derramado el día del Pentecostés. Usted puede leer Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿verdad? Es un tema que usted lo conoce muy bien. Entonces, la clara evidencia, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas. Él prometió y Él cumplió. Él dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y así fue. Los apóstoles no se fueron, dice la palabra, que se quedaron juntos esperando en Jerusalén hasta que fueron investidos, hasta que fue derramado el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces es una clara evidencia, hermanos, es una clara evidencia que Dios es fiel a sus promesas. Inciso E, porque seremos semejante a Él. Entonces, no solamente derramó, ¿verdad?, el Espíritu Santo el día del Pentecostés, sino en Romanos capítulo 2, verso 5, dice la palabra que ese Espíritu también ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? En cada uno de los que creen en Jesús. Cuando creemos y somos bautizados, dice la palabra en Hechos 2:39, que esa promesa no era solamente para los que habían creído, no era solamente para los apóstoles, no era solamente para los que habían creído ahí, sino dice la palabra para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor Jesucristo llamare. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo ha sido derramado, ¿verdad?, en nuestros corazones. Ahora, en nuestros corazones vive, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Somos el templo de Dios. Y eso es una realidad, hermanos. Es una realidad. ¿Por qué razón? Porque vemos entonces, ¿verdad?, que Dios puede cambiar la vida de las personas. Y hay muchas personas que han sido cambiadas. Y nosotros somos una de ellas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, está obrando en cada uno de nosotros. Entonces, es una evidencia clara, hermanos, real, por lo cual nuestra esperanza debe ser viva, puesta en Dios. Inciso E, porque seremos semejante a Él. Fíjense, esta es una esperanza real, viva, que causa gozo, alegría, felicidad, porque dice la palabra en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, amados, dice, mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y ahora somos hijos, dice, pero cuando se manifiesta el Señor Jesucristo por segunda vez, dice la palabra, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Imagínense, ¿a poco no debe causar alegría, hermano, gozo eso? Dice la palabra que seremos semejantes a Jesús, fíjense, con un cuerpo glorificado, transformado, y lo vamos a ver, dice la palabra, en toda su gloria. Creo que ese sería, hermano, la meta de todo cristiano, ¿verdad? Ver a Jesús realmente cómo es Él, ¿verdad? Y lo vamos a ver, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde debe estar basada nuestra esperanza, mis amados hermanos, para que después, entonces, ¿verdad?, podamos amar de acuerdo a lo que Dios quiere. Si no, todo esto está en nosotros, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra esperanza está fundamentada en Jesús. Lo que queda entonces es esto: amados unos a otros, ¿verdad? Vamos entonces a amarnos unos a otros de verdad. Para eso, hermanos, hay que poner entonces, ¿verdad? Hay que empezar a creer realmente en Dios, a confiar en Dios y a tener nuestra esperanza puesta en Él, una esperanza real que pueda transformar nuestras vidas de tristeza a alegría, ¿verdad? De desesperación a esperanza, hermanos, a gozo, a felicidad, para que lo que sigue, ¿verdad?, lo que produce la fe y la esperanza real es el amor, es el amor. Pero si no hay fe, si no hay una esperanza verdadera, entonces no hay amor, ¿verdad? No hay amor. Y por eso hay que trabajar, hermanos, en nuestra fe y en nuestra esperanza para que podamos desarrollar el amor que Dios quiere. Por eso la fe y la esperanza en Jesús es la base para amar.
es la base para amar. Y después entonces, mis amados hermanos, pues vamos a quedar listos. Si ya tenemos la capacidad de amar, pues estamos listos para superar pues cualquier problema, cualquier prueba, cualquier dificultad que se pueda presentar en nuestras vidas. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Acuérdense que estamos aprendiendo unos de otros, esta es la palabra de Dios, y tanto ustedes la necesitan, yo también la necesito, y lo que ustedes tienen que hacer, yo también lo tengo que hacer. Nadie es más que nadie. El único, ¿verdad?, que escribió la carta fue el apóstol Pedro, y él lo escribió basado también en su experiencia, ¿verdad?, de cómo había sido su vida antes, ¿verdad?, de creer realmente en Jesús, de confiar realmente en Jesús, y después. Entonces, y nosotros también podemos tener un antes y un después, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar a cambiar las cosas. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Siempre, todos los días, dice que son nuevos ante la presencia de Dios. Podemos ser renovados, podemos ser transformados, podemos empezar a edificar correctamente si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza cimentada en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir entonces a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Señor, en esta maravillosa noche. Bendígalos, Padre, en cualquier necesidad que puedan estar pasando, Padre Celestial, que usted consuele, Padre, los corazones, las almas de nuestros hermanos, Señor, que están pasando dificultades, que tienen problemas, que tienen enfermedades, Señor. Te rogamos, Padre, por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre Celestial, que no se cansa, Padre, de pedir tu misericordia, Padre Celestial. Bendiga la vida de nuestro hermano, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que usted, Padre Celestial, le conceda lo que nuestro hermano, Padre, necesite. También te pedimos, Padre, por la familia de nuestra hermana Carmen Osuna Casas, Padre, porque perdieron un familiar. Padre Celestial, bendígalos, ayúdalos, Padre, a superar estos momentos difíciles, Padre, a la esposa de nuestro hermano Juan y a sus hijos, Padre, hijas, Padre Celestial, nietos. Bendígalo, Señor. Bendiga también a nuestra hermana Dolores Casas, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que usted también restaure la salud de nuestra hermana. Bendiga a nuestra hermana Carmen Osuna y a toda su familia, Padre Celestial. A cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Señor. Solamente usted conoce cuál es la lucha y la necesidad de cada uno de ellos. Ayúdalos, Padre. Bendígalos, Señor. En tus manos los encomendamos. Gracias, Padre, por estos medios. Bendiga a nuestros hermanos que dirigen, Padre Celestial, estos medios, Padre Celestial, esta plataforma de siguiendo tus pisadas, Padre, y también a todos los hermanos que exponen tu palabra aquí, Padre, y a todos nuestros hermanos que cantan también y que tienen diferentes programas, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a finalizar nuestra transmisión sintonizando unos himnos más para poder despedirnos de nuestra transmisión. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Quiero mandar saludos también a nuestra hermana Francisca Delgado. Muchas gracias, hermana Francisca, por estar con nosotros. A nuestra hermana Elena Martínez. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Gracias por su sintonía. A nuestro hermano Enrique Arjona. Muy buenas noches, mi amado hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias, mis amados hermanos. Amén. Que tengan una bonita semana, mis amados hermanos, y nos sintonizamos hasta la próxima, si Dios lo permite. Te damos alabanza por darnos tu perdón. Queremos expresarte gracias, la honra sea para ti, Señor. Hey, hey, te doy canción, dedicamos nuestras voces solo a ti, mi Dios. Canción, alabanzas para el Salvador. Alzamos nuestras voces
alzad tu nombre y proclamad que eres el Salvador.